Hola, bienvenido al vídeo del ecosistema de los datos de la investigación del canal PharmaOne. En esta ocasión vamos a hablar sobre qué es un ecosistema de datos, las diferentes herramientas que tenemos para ello, algunas ideas erróneas que tenemos conceptualmente sobre los datos, un resumen de todo lo que hemos hablado en esta presentación y una pregunta que os dejo. ¿Qué es un ecosistema? El ecosistema lo podemos definir como un grupo de elementos que interactúan uno con el otro. Aquí os dejo, o vamos a hablar unos ejemplos sobre a nivel del ser humano, ¿no? El ecosistema se puede dividir en dos tamaños, uno en grande y otro en pequeño. Con respecto al gran tamaño, en el ser humano lo podemos definir como el aparato digestivo, ¿no? Dentro del aparato digestivo está la boca, el hígado, el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso, que gracias a todos esos componentes, ¿no?, forman un ecosistema que nos permite ingerir y absorber los alimentos que necesitamos y eliminar los elementos que no necesitamos. Otro ejemplo sería el aparato cardiovascular, que dentro de este aparato está formado por a nivel del corazón, las arterias y las venas, que gracias a esta interacción este ecosistema nos permite que nos llegue la sangre oxigenada y que se produzca el intercambio, ¿no?, de oxígeno y dióxido de carbono a lo largo de nuestro cuerpo. Pero todos estos son de gran tamaño. Como hemos dicho anteriormente, hay unos ecosistemas que son de menor tamaño. Pues bien, uno de menor tamaño sería las vías respiratorias, que está formado, ¿no?, por la tráquea, los bronquios y los bronquiolos, que nos permite hacer el intercambio de óxido y dióxido de carbono. Y otro ejemplo sobre un ecosistema de menor tamaño sería que dentro del aparato cardiovascular, ¿no?, cogeríamos el corazón, y dentro del corazón tenemos un ecosistema de aurículas, ventrículos, la aorta y las venas, que nos permite permite la función del corazón, ¿no?, de bombear la sangre que nos llegue a lo largo de todo el cuerpo, del cuerpo humano. Pues bien, ahora pasando a hablar sobre el ecosistema de datos. ¿Qué es un ecosistema de datos? Pues el ecosistema de datos lo podemos definir como los elementos, como pueden ser el hardware, el software, que interactúan entre sí para producir, gestionar, almacenar, organizar, analizar y compartir datos. Dentro de este ecosistema tenemos una herramienta que se llama el nube o el cloud, que es un lugar para mantener los datos en línea. Al final y al cabo, lo que nos permite el cloud o la nube es que podemos tener esos datos dentro de un servidor o en online, y que podemos cambiar de diferentes ordenadores y tener acceso, ¿no? Uno de estos ejemplos sería un RedCat, que al final un RedCat es que utilizan los hospitales para la investigación, es que vamos añadiendo datos, ¿no?, dentro de RedCat, pero aunque vamos cambiando de ordenador podemos acceder a estos datos que están en online. Pues bien, vamos a poner un ejemplo de qué es un ecosistema de datos, ¿no? Para un ecosistema de datos, dentro del ecosistema de datos tenemos una base de datos de una enfermedad dentro de un hospital. Y dentro de esa base de datos, ¿qué dato vamos a coger, no? Vamos a coger el número de historias clínicas, las pruebas complementarias, los tratamientos, los antecedentes patológicos y los números de visitas en el hospital. Todos esos datos están dentro posiblemente de un RedCat, de un Excel, y dentro de esto necesitamos una computadora o un ordenador para poder ver esos datos, ¿no?, y para introducir esos datos. Pues esto sería un ecosistema de datos, ¿no? Y una vez que tenemos esos datos, ¿qué podemos hacer con ellos, no? Podemos hacer una predicción de lo que estos pacientes con esta enfermedad necesitarán en un futuro. Es decir, si vemos que hay una tendencia al alza de esta enfermedad que se está en nuestro hospital, le podemos decir a nuestro gerente o a ciertas personas que dirigen nuestro servicio de que, oye, se está aumentando este número de patologías en nuestro servicio. Habría que preparar más tratamiento o pruebas complementarias por si acaso, de que, para tener un almacenamiento, ¿no?, para estar preparados para poder tratar a esa cantidad de enfermedad que nos podría llegar, ¿no? Al final y al cabo es una predicción, pero sí que nos podría ayudar a prepararnos a lo que nos podemos enfrentar en un futuro cercano.
Bien, otra cosa que quería os hablar es sobre ideas erróneas sobre los datos, ¿no? Unos conceptos que nos puede ayudar a entender un poco mejor los papeles de cada uno. Uno son los científicos de datos. Estas personas son las encargadas de que una vez que tengamos los datos sin procesar puedan crear unas nuevas preguntas, modelar y entender mejor el porqué de estos datos, ¿no? Y crear nuevas preguntas para ello. Luego están los analistas de datos, que son aquellas personas que una vez que se ha conseguido almacenar esos datos que nos interesan, estas personas son los que se van a encargar de analizar y encontrar respuesta y crear información a partir de esos datos que hemos recopilado. Que al fin y al cabo ellos harán el análisis de datos, es decir, recopilar, transformar, organizar y llegar a unas conclusiones e impulsar a tomar decisiones. Y luego otro concepto sería el análisis computacional, que al fin y al cabo es la ciencia de los datos. Es decir, todo esto, ¿no?, que hemos hablado del científico de datos, que sirve para crear preguntas, el analista de datos, que sirve para encontrar la respuesta, ¿no?, el análisis de datos, que son los procedimientos, ¿no?, de recopilar, transformar y organizar para llegar a una conclusión de datos, una conclusión de una respuesta o una decisión a partir de los datos. Todo esto englobaría dentro del análisis computacional. Bien, y ahora para terminar el vídeo vamos a dejaros unas definiciones que hemos comentado a lo largo de esta presentación. Uno es el ecosistema, ¿no?, que el ecosistema son todos los elementos que interactúan con el fin de producir, manejar, conservar, organizar, analizar y compartir datos. Dentro de este ecosistema tenemos diferentes herramientas, como puede ser hardware, software, y uno es el cloud o la nube, que nos permite tener los datos en forma online y que podamos acceder en diferentes tipos de ordenador. Luego están los científicos de datos, ¿no?, que son los encargados de crear nuevas preguntas o nuevas rutas para entender mejor los datos no procesados. El análisis de datos, que es un procedimiento que nos permite coleccionar, transformar, organizar los datos con el fin de llegar a una respuesta, a una conclusión a ello. Y por último están los análisis computacional, que es la ciencia de los datos. Como hemos dicho, al ser la ciencia de los datos, todo lo que hemos hablado anteriormente, como el ecosistema, el cloud, el científico de datos, analista de datos, entra en esta definición de análisis computacional. Y para terminar esta presentación os dejo una pregunta que le podéis dejar la respuesta en comentarios de este vídeo, de que en el análisis de computación de datos, ¿cuál es el término para los elementos que interactúan entre sí a fin de producir, gestionar, almacenar, organizar, analizar y compartir datos? ¿Son los mapas de datos? ¿El sistema de almacenamiento de datos? ¿Ecosistema de datos? ¿O la composición de datos? Os espero la respuesta en comentarios. Y bueno, este es el vídeo que os quería dejar. Y bueno, cualquier duda que tengáis podéis acceder a nuestra página web www.pharmaone.com. Esperamos veros en el próximo vídeo. Muchas gracias.